Bienvenidos y bienvenidas a Tiempo de Verdad, un espacio preparado con amor y propósito para encontrarnos con la palabra de Dios, escuchar su voz y fortalecer nuestra fe. Transmitido desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo cada martes a las 20 horas. Este es un momento para detenernos, reflexionar y dejar que la verdad del Evangelio transforme nuestras vidas. Gracias por acompañarnos. Este es tu tiempo, Tiempo de Verdad. Recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos a las 11:30 de la mañana. Dios, que a los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Buenas tardes a todos nuestros hermanos, amigos de Facebook que hoy nos ven. Que el Señor les bendiga grandemente. Ya estamos acá reunidos. Un nuevo programa, Tiempo de Verdad, esperando que el Señor sea dirigiendo todas las cosas, sea Él hablando por medio de mi vida. Ha sido largos días de mucho estudio, de mucho aprendizaje y de solamente dar glorias a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace en cada uno de sus hijos, en cada uno de nosotros, a través de aquellos momentos en el que uno se enfrenta, se pone a estudiar la palabra del Señor. Hoy continuamos con una serie continuamos y a la vez cerramos una serie de personajes bíblicos. Yo veía la vida de Job y como lo vimos con otros hermanos anteriores, otro personaje bíblico. Si hay un tema del cual nosotros podríamos estar todo el año y conocer muchas cosas, y dentro de ellas el carácter de Dios, es a través de los personajes bíblicos. Hemos visto a lo largo en el mes de septiembre, no sé si se recuerdan aquellos fieles auditores cuando veíamos el tema de la Biblia, cómo Dios está en cada libro, en cada texto. Podemos ver muchos personajes bíblicos y de hecho muchos de los libros de la Biblia son autores, personajes bíblicos, pero aún en medio de ellos vemos cómo ellos han sido inspirados por Dios para transmitir su palabra. Y Job es el tema que hoy nos reúne en esta tarde a poder aprender de él. Yo no sé si los hermanos que hoy nos escuchan, nos ven, saben quién es Job. Muchas veces nosotros tenemos luces, tenemos ciertas ideas de quiénes son los personajes bíblicos, y sí, Job es aquel que siempre es recordado, es aludido cuando se está en pruebas, se está en problemas, se está en situaciones adversas. Ahí aparece la vida de Job. Y es lo que vamos a ver hoy, porque llegamos a un libro que es a la vez un libro de consuelo, un libro de desafío, un libro de enseñanza para todo creyente, para toda persona que se somete a la Escritura. Este es un libro que nos muestra a lo largo de toda la historia un hombre lleno de Dios, un hombre que experimentó grandes adversidades, pero aún en medio de todo ello siempre estuvo bajo el poder del Señor. Y es hermoso poder ver cómo la vida de Job hoy impacta la vida de nosotros también. Por eso vamos a comenzar orando al Señor, vamos a darle gracias por la oportunidad que hoy nos permite a usted, que nos permite a usted y a mí el poder conectarnos, el poder estar en este lugar, abriendo las Escrituras libremente y conociendo quién es Job a través de la Escritura. Así que oramos a Dios para que Él sea dirigiendo todas las cosas. Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado, por la oportunidad que hoy me permites de estar en este lugar, de abrir la Escritura, Señor, y de aprender lo maravilloso que tú eres, Señor. Te decía, Señor, en la mañana, te lo decía, Señor, en la tarde, y lo digo nuevamente en esta hora,
Grande eres tú, Señor. Glorias sean dadas al Cordero, glorias sean dadas, Señor amado, a tu nombre, por siempre y para siempre. Porque por medio de este personaje solo podemos decir, tú tienes el control de todas las cosas, Padre Celestial. Permítenos hoy en esta tarde abrir nuestra mente, despejarla y poder recepcionar este mensaje maravilloso y hermoso, Señor, que hoy tú nos tienes preparado. Te pido que tú seas dirigiendo mi vida, seas dirigiendo, Señor amado, este programa, seas poniendo el interés en los hermanos que hoy estarán escuchando, para que juntos podamos siempre y para siempre honrar tu nombre, Señor amado. Gracias, te pido tu cobertura y tu ayuda, Señor amado, en esta tarde, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Así como les decía antes de la oración, el libro de Job es tremendo. Y quise dar de cierta forma una introducción general sin perjuicio de que vamos a ver en detalle quién es Job. Porque a diferencia de algunos hermanos que estuvieron en las sagas anteriores, por ejemplo Jesús, Pablo, Job tiene un libro. Bueno, Jesús tiene los 4 evangelios y toda la Biblia, nos mostraron los hermanos que podemos aprender de él. Y Pablo, a través de las cartas apostólicas, de Hechos, que también cuentan su conversión. Para lo que quiero llegar es que Job cuenta con un libro bastante extenso, la verdad, donde tenemos harto contenido bíblico. 42 capítulos tiene el libro de Job. Y son 42 libros que yo decía, qué pena que nosotros los creyentes muchas veces solamente lo asociemos a un solo tema, que es las pruebas, que son las incertidumbres que Job vivió. Pero cuando uno se pone a estudiar este texto y sus 42 capítulos, vemos que hay mucho más que eso. Y la intención de esta tarde es poder aprender de eso, aprender qué más podemos nosotros ver a la luz de la Escritura por medio de la vida de Job. El Señor es sabio, el Señor es soberano, y esa es la palabra que hoy más se va a repetir. Como ya otras veces lo hemos visto, si hay un libro donde podemos ver en su máximo resplandor la soberanía de Dios, esos atributos, déjeme decirle que es Job. Es Job, y de hecho uno de los propósitos del libro de Job es demostrar la soberanía de Dios y lo que significa tener una fe verdadera. Pero antes de comenzar y irnos de lleno con temas y puntos relevantes, me gustaría leerle algo que a mí me pareció muy importante para comenzar. Dice: los árboles se quiebran como si fueran palillos de dientes, o se arrancan del suelo y salen volando en el aire. Los techos de las casas se despegan enteros y se los lleva el viento. Las casas se derrumban. Los automóviles se dan vuelta como si fueran de juguete. Las olas destruyen la playa e inundan la tierra. Un huracán arrasa y destruye todo lo que encuentra en su camino. Lo único que queda después de que pasa su furia incontrolable son los cimientos firmes. Sin embargo, esos mismos cimientos aún se pueden usar para reconstruir lo que la tormenta se llevó. En cualquier edificio, los cimientos son esenciales. Deben ser lo suficientemente profundos y sólidos para soportar el peso de la estructura junto con otras presiones. De manera similar, los cimientos de la vida de la gente determinarán su estabilidad ante las dificultades que se presenten. Y preste mucha atención a esto último. Lamentablemente, muy a menudo, los cimientos son construidos con materiales de baja calidad, y cuando llegan las pruebas, las personas se desmoronan. ¿Y por qué quería comenzar con esto? Porque, hermanos, antes de ver quién era Job, debemos entender que el cimiento debe estar en el lugar correcto para enfrentar cada adversidad. Y lo vamos a ver por medio de este personaje, este hombre, que no era un superhombre, pero sí es un hombre de ejemplo para usted, para mí
y para todas las personas que viven hoy adversidades, dificultades, la clave siempre será el cimiento. ¿Dónde está puesto? Lo leíamos hoy de forma a través de ejemplos diarios, pero en la vida de nosotros un cimiento es el necesario. Y al final del libro lo vamos a descubrir, al final del personaje, pero que si usted es un creyente piadoso, lo más probable es que usted ya sepa la respuesta. Amén. Vamos a revisar un poco de Job y por qué es tan importante estudiar este libro. Porque como yo le decía, muchas veces se alude a este personaje para dar respuestas a muchas preguntas. Preguntas como, por ejemplo, y la que es más típica, ¿por qué sufre el justo? ¿Por qué? Si yo soy una persona intachable, íntegra delante de Dios, debo sufrir. Esa es una de las preguntas. Segunda, ¿dónde está Dios cuando no entendemos lo que nos pasa? ¿Le ha pasado que ha dicho, no sé, y yo creo en un Dios, pero no lo veo, no sé dónde está? Tercero, ¿cuál debe ser la actitud correcta ante el dolor? Esas tres preguntas surgen en la vida del creyente, en la vida de la humanidad, y esas tres preguntas tienen respuesta en el libro de Job. ¿Por qué es tan importante hoy hablar de Job? Primero debemos entender que Job no es solamente un ejemplo de paciencia, porque sí lo es, pero no solo eso. El libro de Job es un retrato profundo del carácter de Dios y de la fe del creyente. De hecho, como le mencionaba antes, uno de los libros donde podemos ver con mayor resplendor su carácter y su soberanía es en este libro. Pero junto con ello, la fe que debe poseer un creyente para la situación que experimentó Job. Cuando nosotros leemos su historia, y si usted ha tenido el privilegio de saber de ella, vemos que no solamente hay pruebas, ya las pruebas aparecen, las pruebas están presentes y tienen bastante sentido en la vida de Job, ¿ya? Pero también vemos la autoridad que tiene Dios sobre todas las cosas, vemos cómo Él dirige aún aquello que nosotros no entendemos, no sabemos, pero aún están ahí. Y también vemos cómo un fiel creyente, y esto es importante, cómo un creyente fiel puede caminar por un valle que no entiende, que no pidió y que no merece. Y la palabra que más resuena de estas tres características es la última. Porque si hay algo que usted y yo pude entender cuando estudiaba la vida de Job, es que él no merecía lo que vivió. Pero aún así, él se mantuvo íntegro. ¿Y qué es lo clave en esto? Y cómo él mantuvo su integridad. Fue por lo que leía en el inicio este pequeño párrafo. El cimiento de la vida de Job. Otro aspecto importante también de estudiar la vida de Job es que nos aparta de conclusiones que son erróneas. ¿Y cuál es una conclusión errónea y que si usted hoy la creía, déjeme decirle inmediatamente que la puede sacar de su mente o de su pensamiento? Es que muchas veces pensamos que si nos va bien es porque Dios está feliz, está contento con nuestra vida, pero que si nos va mal es porque Dios nos está castigando, es porque Dios algo está haciendo en nosotros, reprochando nuestra conducta incorrecta, errónea. ¿Y por qué le digo que este libro nos aparta de esa conclusión errada? Porque por la vida de Job vemos que este pensamiento debe ser completamente rompido, debe estar completamente ajeno a nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque este libro nos enseña que el sufrimiento no necesariamente es un castigo. Dios puede usar el dolor con un propósito mayor, aunque nosotros, y lo que ocurrió en la vida de Job, muchas veces no comprendamos ese propósito. Entonces ya tenemos una primera enseñanza, aún sin entrar de lleno, y es que
no todo sufrimiento proviene de un castigo, sino que Dios muchas veces tiene por medio de ese dolor un propósito, como lo fue en la vida de Job. Y para empezar ya, vamos a ver quién era Job. Vamos a ver diferentes aspectos particulares. Y primero vamos a empezar diciendo que la Biblia, si usted tiene su Biblia en casa, o ahí aquí tengo la mía, no se ve en la pantalla, pero aquí está la mía. En Job capítulo 1, versículo 1, desde ya nos señala quién es Job. Dice: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Ese es el versículo primero. Y aquí nos queremos detener porque la Biblia no comienza diciendo, después lo menciona, pero la Biblia en el versículo 1 no comienza diciendo que era rico, que tenía hijos, que tenía animales. Lo primero que el relato nos señala es quién era Job delante de Dios. Yo le fui señalando: perfecto, íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal. Y esto ya es impresionante. ¿Por qué? Porque nos revela que el énfasis del libro es primero el carácter, no lo que puede poseer después. Claro, el versículo segundo después nos menciona que tenía 7 hijos, 3 hijas, tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. Tenía muchos sirvientes y en realidad era la persona más rica de toda aquella región. Pero si se fija, el primer versículo nos señala quién era Job delante de Dios. Y esto es importante saberlo para posteriormente comprender lo que él experimentó y cómo él vivió esa situación que llegó a su vida. Job no era alguien que adoraba a Dios cuando todo iba bien. Su relato es un ejemplo de aquello. Él había cultivado una vida piadosa, una vida íntegra. ¿Y cómo nosotros podemos verlo? Porque su conducta, a través del relato y de los 42 capítulos, vemos que su conducta en lo interno, su conducta en lo externo, es decir, su conducta pública, su conducta familiar y en realidad su conducta en todas las áreas de su vida eran coherentes. Y eso ya lo convierte en un ejemplo para nosotros, ¿ya? Aún sin antes ver los capítulos de las pruebas, ya tenemos 2 enseñanzas acerca de quién era Job. Hay un tema bastante importante de saber. ¿Por qué? Porque no hay un consenso sobre la fecha exacta de escritura del libro de Job. La mayoría de los eruditos lo sitúan entre los siglos VI y los siglos IV antes de Cristo. Ahora bien, esto sería en el periodo post-exilio babilónico. Aquí lo anoté. Pero algunos textos sugieren que los eventos de este relato estarían asociados durante el tiempo de los patriarcas, es decir, aproximadamente entre 2000 a 1800 antes de Cristo. Es decir, podría ser considerado uno de los primeros libros de la Biblia hebrea. De hecho, es uno de los libros que pertenece a los libros poéticos, juntos con Salmo, de los Cantares, Proverbios, Eclesiastés. Algunos creen que fue el primer libro de la Biblia que se escribió. Y nosotros podemos encontrar ahí diferentes señales donde encontramos esto. Ahora, hay quienes proponen que el libro de Job fue escrito por Moisés o Salomón, lo que movería aún más las fechas, pero en realidad Job no era un israelita, no pertenecía al pueblo de Israel, porque el libro transcurre mucho antes que Moisés, así está señalado. Como también leíamos en el versículo 1, Job era de la tierra de Uz, ¿ya? Donde ahí tampoco hay, por decirlo así, no está identificado con exactitud dónde quedaba Uz, pero sí estaba situada en el norte de Arabia, que hoy es la actual Siria, y en el norte de Edom, que hoy es Jordania, ¿ya? Es decir, estaba en el continente asiático, y eso nos podemos quedar con aquello. Y aquí tenemos una tercera enseñanza, porque vemos en el versículo primero lo que él era delante de Dios,
Y si usted hizo las conexiones, sabemos entonces, en razón de cuando se escribió este texto, sabemos que Job fue un hombre que sin tener Biblia, porque no la tenía, fue antes de Cristo esto, sin tener un templo, sin tener profetas, sin tener la ley de Moisés, cultivó una relación profunda con Dios. No tenía nada, pero aún así, su relación con Dios es como si ésta la tuviese de tapa a tapa. Amén. Y para poner todo en perspectiva debemos saber en qué época vivió. Le mencionaba yo que lo más probable es que fuera entre el 2000 y 1800 a.C. Y según los datos y también algo que vamos a leer más adelante respecto al holocausto que hacía sobre sus hijos, probablemente él vivió en tiempos parecidos a Abraham, a Isaac, a Jacob. Por eso le decía yo en tiempos patriarcales. ¿Por qué? Porque no existía la ley de Moisés, como le mencioné, no existía el sacerdocio levítico. Y lo que le mencionaba de los holocaustos, el versículo 5 del capítulo 1 dice: cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Entonces veíamos que él mismo ofrecía sacrificios por sus hijos. Y ya aquí tenemos una tercera enseñanza, hermanos, aún sin entrar en las pruebas. Y es que la vida de Job nos muestra cómo él era un sacerdote de hogar. Y aquí hay una enseñanza para todos los varones, jefes de hogar de una familia. Era un sacerdote que no solamente proveía económicamente. Veíamos en el versículo 2 todas las cosas que poseía, las riquezas que él tenía, pero además proveía espiritualmente a sus hijos, a su familia. Leíamos en el versículo número 2 que él tenía 10 hijos, tenía 7 hijos y 3 hijas. Ofrecía, se preocupaba por ellos, intercedía por sus hijos, se preocupaba por su vida e interés y también por su corazón. Y también es importante notar que ellos vivían en un contexto donde las riquezas se medían por tierra y por animales. ¿Por qué? Porque dice 7,000 ovejas, camellos, yuntas de bueyes, burras, y también por los sirvientes. Dice que la palabra de Dios que tenía muchos sirvientes, o sea, tenía bastantes siervos. De hecho, Job era considerado uno de los hombres más respetados, más prósperos del Oriente. La misma Biblia nos señala aquello. La versión NTV dice: en realidad era la persona más rica de toda aquella región. Amén. Pero hay algo que también debemos entender, y es que a pesar de toda la riqueza que Job poseyó y que en algún momento dejó de tener, nunca esa prosperidad que Dios le permitió tener reemplazó la devoción que Job poseía por Dios. Y aquí ya tenemos una cuarta enseñanza de la vida de Job, aún sin entrar en las pruebas. Hermano, ¿y por qué le repito constantemente esto? Porque como le decía en un inicio, uno piensa en Job y piensa en lo que experimentó. Pero yo que tuve la oportunidad de poder estudiar y leer su libro, nos damos cuenta que hay mucho más de eso. Hay mucho más que aquello. Aún sin entrar en el capítulo, los versículos que hablan de las pruebas, vemos lo importante y las enseñanzas que nos deja este personaje. Pero también es necesario indicar que las pruebas de Job que experimenta también son parte importante del texto. De hecho, la prueba que Dios permite en la vida de este hombre nos dan por medio de ella a conocer el carácter de Dios y específicamente su atributo de la soberanía. Como le mencionaba, y ya para ir terminando un poco con los contextos, como los aspectos generales, el libro de Job es un libro fundamentalmente poético y una palabra que salió a la luz, que es sapiencial de la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Gran parte del libro está escrito en poesía, ¿ya? Está caracterizada por el paralelismo. ¿Qué significa esto?
repetir ideas con palabras diferentes y también utilizar un lenguaje figurado. Si usted puede leer sobre todo la versión Reina Valera, nos recalca mucho más esta característica del libro de Job. Segundo, lo que significaba la literatura sapiencial es que es uno de los 5 libros de sabiduría, como le mencioné, los libros poéticos junto a Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, y se enfoca en cuestiones existenciales, en cuestiones prácticas de la vida humana. Y tercero, el libro de Job posee también un género dramático, una característica bastante particular respecto a su categoría. De hecho, a menudo el libro de Job se describe como una obra de teatro o como una tragedia. ¿Por qué? Porque tiene diálogos intensos, bastante marcados entre Job y sus amigos, que los vamos a ver un ratito más. Y también hay muchos monólogos que expresan el dolor, expresan la fe que este hombre tuvo. Job no sabía lo que ocurría, pero vamos a ir señalando aquello. Y otro aspecto, y el último ya, es que debemos saber que a pesar de que la vida cuenta con gran detalle la vida de Job, no sabemos quién es el autor del libro de Job. Es un autor desconocido. Como yo le decía antes, se ha sugerido Moisés, Salomón, incluso Eliú, ¿ya? Pero muchas veces otros los señalan posiblemente al mismo Job, ¿ok? Así que eso en contexto general. Vamos a ver ya uno de los momentos más claves de la vida de Job y cómo nosotros podemos aprender por medio de él. Y es que desde el versículo número 6, versículo número 6 del capítulo 1, de hecho el título de la Biblia NTV es Primera prueba de Job. El capítulo 1 señala Segunda prueba de Job. Y después aparecen los 3 amigos de Job que comparten su angustia y que señalaba anteriormente. Job no sabía lo que estaba ocurriendo en un lugar en particular. El libro nos muestra un escenario. Un día, los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le pregunta a Satanás. Algo ocurre desde el versículo número 6. ¿De dónde vienes?, le preguntó el Señor a Satanás. Satanás contestó: he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. El Señor le dice: ¿te has fijado en mi siervo Job? Y Satanás luego me dice: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Desde el versículo número 6 al versículo número 12 muestran aquello que Job no sabía lo que estaba ocurriendo. En la corte celestial, Satanás y Dios hablando respecto de Job. Job es de cierta forma categorizado por Satanás como alguien que tiene razones por temer a Dios, pero que ante la primera situación lo maldecería. Y ante eso Dios permite la prueba, y Satanás desafía la motivación de Job y acusa su fidelidad diciendo que Job sirve solamente por conveniencia a Dios. Y ante eso le permite, pero si se fija, se lo permite con límites. Dios le dice en el versículo 12: puedes probarlo, haz lo que quieras con todo lo que tiene, pero no le hagas ningún daño físico. ¿Okay? Satanás no tenía una libertad absoluta en la vida de Job. Actuaba solo bajo la soberanía divina que Dios le había permitido. Y aquí ya aparece el tema esencial y el tema particular
de este libro, que es la soberanía del Señor. Porque como le dije anteriormente, este libro gira más allá del sufrimiento humano y ya podemos ver desde el versículo 12 cómo Dios tiene el control de todas las cosas, aún de la vida de Satanás. Amén. Vemos cómo Dios lo permitió y aquí comienzan las tragedias. En un solo día, Job pierde sus bienes, Job pierde a sus siervos y Job pierde a sus 10 hijos. Más adelante, en la segunda prueba que Dios permite a Satanás, Job pierde su salud. Vemos que ante el permiso que entregó Dios a Satanás, Satanás destruye la vida de Job, su vida, en particular su salud, sus riquezas, sus hijos. Y hay algo aquí que a mí me impresiona mucho, y es que mientras Job vive su vida normal, había una conversación en el cielo del cual él no tenía idea. Y creo que ese es uno de los puntos más profundos de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra una escena en el cielo donde Dios mismo menciona a Job. Si se fija, y yo se lo leí en el versículo número 8, dice: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Podemos ver cómo Dios estaba orgulloso de quién era Job. De hecho, él lo presenta como un ejemplo. Dice, es el mejor hombre de toda la tierra. Es un hombre intachable, es un hombre de absoluta integridad. Pero ahí entra Satanás y prácticamente acusa a Job de tener una fe superficial, una fe interesada. Y le dice, Job te sigue, Job te sirve porque le va bien. Quítale todo lo que tiene y verás cómo él te maldice. Qué fuerte es pensar que muchas veces nosotros creemos que el Señor permite pruebas en nosotros como una señal de desamor, como una señal de desinterés por parte de Él, pero aquí vemos que no. El libro de Job es un ejemplo de aquello. Dios tiene el control de todas las cosas, aún sin nosotros saber la obra que Él está haciendo en nosotros. No sé si a usted alguna vez le ha pasado algo así, porque si se fija, en un solo día, Job lo pierde todo. Y la palabra, de hecho, hace una narración muy intensa. ¿Por qué? Porque, bueno, yo le leí hasta el versículo 12, pero desde el 13 en adelante, entrega mensajero tras mensajero. Van y vienen delante de Job, anunciándole las tragedias. Primero, diciendo que sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado. Pero los sabeos nos asaltaron y nos robaron todos los animales y mataron a los trabajadores. Y el mensajero era el único que había escapado para contarse. Después, mientras el mensajero todavía estaba hablando, aparece otro con otra noticia. Cayó del cielo un fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. El versículo número 17 dice, mientras ese mensajero estaba hablando, aparece otro, y aquí está el tercero. Dice, 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. Van 3 mensajeros y aparece un cuarto. Todavía no había terminado de hablar el tercero y aparece el cuarto con otra noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. ¿Ve? En un solo día, Job pierde todo.
Pierde sus animales, pierde sus siervos, pierde sus riquezas y pierde a sus hijos. No perdió a uno, no perdió a dos, no perdió a tres, perdió a sus 10 hijos. Y si nosotros leemos estos pasajes con mayor detención, vemos que los relata de manera directa, sin anestesia, sin decirle, Job, siéntate, te tengo una noticia. No, todavía no terminaba de hablar el primer mensajero y llegaba el segundo. Y así sucesivamente hasta que llegó el cuarto. Y si eso ya fuera poco para usted, el capítulo 2 nos muestra que Satanás recibe permiso por parte de Dios para tocar la salud de Job. Job queda destrozado, queda lleno de llagas. Incluso la palabra dice que llegó incluso a rascarse con un pedazo de teja. No sé si nosotros podemos, con nuestra mente limitada, dimensionar ese nivel de dolor. Porque si se fijan, no era una cosa que a veces uno, claro, puede decir, chuta, me robaron mi auto, me estafaron, hice una mala gestión y perdí 100.000, 500, 1 millón de pesos, incluso hasta más. Nos puede suceder. O la pérdida de un hijo. Pero Job no perdió solo una cosa, lo perdió todo. Todo, hermano. Era considerado uno de los hombres más prósperos del Oriente y lo perdió todo. Lo externo, que quizá uno puede decir, ya, pero eso no es importante, pero también perdió su familia. Y si eso aún no es suficiente, perdió su salud. 3 cosas, 4 o 5, todas, un sufrimiento total. Y nosotros, ¿cómo podemos ver que era un sufrimiento total también? En el versículo 9 del capítulo 2 vemos una desesperación, no del propio Job, sino de su, podríamos decir, su pareja, su cónyuge, su esposa. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 9, su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Y esto es lo importante. Maldice a Dios y muérete. Eso le dice su esposa a Job. Y nosotros aquí podemos ver y decir, chuta, bastante cobarde la esposa o no soporta nada. Pero en realidad lo que este relato nos muestra es que esta mujer había perdido todo junto con Job. Ella era madre de los 10 hijos. Estaba rota, al igual que Job. Su reacción no viene de un egoísmo o de la maldad, sino del dolor y del sufrimiento que él veía en la vida de Job, pero que también ella lo sufría. Ahora, aún con todo eso que uno puede decir, claro, lo más lógico que quizás pudo haber hecho Job era maldecir a Dios y morir. El versículo 10 nos dice algo muy diferente. El versículo 10 dice que Job contestó a su esposa, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Fíjese. Después de todo lo que le había pasado, Job dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Esto desde ya nos muestra la fe que formó por años y años este hombre. ¿Qué haría usted, hermano? Y me gusta llevarlo a estas preguntas porque algo que nos debe hacer cada personaje que nosotros hemos visto a lo largo de este mes es hacernos preguntas a nosotros mismos, es cuestionarnos y preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros? ¿Sabe qué? Hay muchos temas que nosotros podemos decir, sí, las riquezas pasan, pero Job perdió a sus hijos. Hace un tiempo atrás mi madre me contaba que había visto o leído algo donde decía,
Cuando un esposo, una pareja pierde a su pareja, a su cónyuge, queda con el estado civil de viudo, viuda. Cuando un hijo pierde a su padre, queda con el pronombre de huérfano. Pero ¿qué pronombre tenemos para un hombre, para un padre, para una madre que pierde a su hijo? No lo hay. Quizá usted ha perdido hijos en su vida. Yo no los he perdido porque no los tengo. Pero puede haber perdido a un familiar querido. Y aquí hablamos siempre desde el contexto cristiano. Usted que es creyente, usted que ha decidido confiar en el Señor, ha experimentado estas cosas. Y frente a eso que quizás puedo experimentar, si le pasara algo similar a lo que a Job le ocurrió, ¿seguiría confiando en Dios como hoy lo hace? ¿Seguiría confiando y diciendo, tal como Job, aceptaremos solo las cosas buenas de Dios y lo malo no lo recibiremos? Es difícil, hermano. Es bastante difícil. Y aquí ya vamos a avanzar un poco más, y es que después de las pruebas que el Señor permite a través de la vida de Job, aparecen los famosos amigos de Job. Los famosos amigos de Job. ¿Cuáles eran estos amigos? Elifaz el temanita, Bildad el suita, Sofar el naamatita, Eliú el busita. Ya, bastante complejo los nombres. Ya, los tres amigos de Job. Sus tres amigos aparecen en un momento bastante relevante, porque ya Job había sufrido las pruebas. Ahora venía como lo que seguía después de haberlas padecido. El libro relata que cuando ellos escucharon lo que había ocurrido en la vida de Job, dejaron todo lo que estaban haciendo, viajaron hacia donde Job estaba y se quedaron 7 días en silencio. 7 días acompañándolo. Pero el problema comienza cuando estos hombres, esos amigos, comienzan a hablar. ¿Por qué? Porque Elifaz, Bildad y Sofar compartían una teología bastante común en su época, y de hecho hoy muchos de las personas lo pueden pensar, pero que lamentablemente era una teología bastante equivocada, bastante errónea. ¿Por qué? ¿Qué era lo que ellos pensaban? Ellos tenían la idea de que si tú sufrías es porque has pecado, y si tú prosperabas en la vida es porque has sido obediente a Dios. Ese era su pensamiento. Si sufres, pecas. Si eres obediente, Dios te prosperará. Ese era su pensamiento. Y que en realidad, si nosotros lo vemos, es un pensamiento que parece lógico, pero no siempre es bíblico, no siempre está acorde a las circunstancias, a lo que Dios permite. ¿Por qué? ¿Por qué digo que este era su pensamiento? Porque el libro de Job, en varios capítulos, nos menciona lo que ellos pensaban y lo que ellos decían a Job. Ellos estaban convencidos de que con esto estaban defendiendo a Dios, pero en realidad lo que estaban haciendo eran atribuir pecados a Job que él no había cometido. La Biblia comienza diciendo quién era Job delante de Dios, y al mismo Dios en el versículo 8, capítulo 1, le señala a Satanás quién era Job, un hombre bastante importante. Ya no recuerdo muy bien las palabras, pero dice, para no mentirle, era el hombre mejor de toda la tierra, un hombre intachable y de absoluta integridad, tiene temor a Dios y se mantiene apartado del mal. El mismo Dios había dicho esas palabras conforme a la vida de Job. Entonces imagínese a alguien en el dolor más profundo,
a nivel de Job y que sus amigos estén diciendo, eso te pasó porque Dios te está castigando. Esto te ocurre porque pecaste y Dios en su justicia está castigando ese pecado. Imaginen. Si a mí me lo dijeran, le diría que no me consuela para nada. No me consuela para nada. Por el contrario, me iría profundamente. Y no sabría qué hacer, la verdad. Y yo creo que el vivir y estar en circunstancias así, cuando uno no comprende por qué eso ocurría con Job, lo vamos a ver más adelante, pero él no entendía qué pasaba. Si él era un hombre intachable, un hombre temeroso del Señor, ¿qué había ocurrido para que él viviera? Y aquí volvemos a la primera pregunta que yo le enseñaba: ¿por qué sufre el justo? Aquel que nada hace y que conforme diariamente intenta agradar al Señor. ¿Por qué debe sufrir? Amén. Y este era el pensamiento de los amigos. De hecho, al final del libro, ya nos saltamos al capítulo 42, pero al final del libro Dios mismo reprende a los amigos de Job. Le dice: ¿no habléis hablado de mí lo recto como mi siervo Job? Y aquí ya nos muestra enseñanza importante, además de las pruebas. No todo consejo que muchas veces puede sonar piadoso es bíblico, hermano. No toda idea lógica que nosotros podemos tener respecto al sufrimiento proviene directamente de Dios. Y esto es importante, porque nosotros muchas veces creemos que solo hay una fuente de sufrimiento. Ya a veces las asociamos a Satanás, a veces las asociamos a Dios, pero la fuente de sufrimiento vienen de parte de mi pecado, del pecado que otros cometieron, de los desastres físicos, de los desastres que son tanto evitables como inevitables. ¿Ya? Y nosotros en nuestra sabiduría limitada no lo podemos comprender. Y de hecho, como le mencionaba, la Biblia, podríamos decir que el grueso, donde se concentran más capítulos en el libro de Job, es en estas conversaciones, en estos argumentos, en estas defensas entre Job y sus amigos. ¿Por qué? Porque vemos en varios capítulos que Job responde, sus amigos le replican, Job argumenta y se defiende, los amigos insisten frente a su convicción. Y como le digo, aquí es donde vemos más limitada la sabiduría de nosotros los humanos. ¿Por qué? Porque intentábamos explicar el sufrimiento. Los amigos es lo que estaban haciendo, intentar explicar lo que Job le estaba ocurriendo. Pero en realidad ni Job ni sus amigos conocían lo que estaba ocurriendo en el cielo. Y por eso también sus conclusiones eran equivocadas. Y hermano, ellos querían explicar lo que solo Dios entendía, lo que solo Dios estaba entendiendo y tenía el control de todas las cosas. Eso estaba ocurriendo con estos amigos. Ellos no tenían un conocimiento. Y ellos hablaban conforme a lo que creían. Y muchas veces aquello, no por querer o pensar que proviene de Dios, es bíblico. Amén. Asimismo a nosotros nos ocurre, hermano. Yo no sé si usted ha ido conectando todas las cosas, pero cuando nosotros muchas veces intentamos interpretar el sufrimiento desde nuestra lógica y no desde la palabra de Dios, la mayoría de las veces caemos en errores. Así ocurre. Muchas veces también utilizamos conceptos erróneos para tranquilizar al caído, para tranquilizar al angustiado. Y me tomo del ejemplo de la pérdida de los hijos porque es algo común. Hoy la vida es así, es efímera. Ya no somos atemporales como el Señor. Nosotros sí tenemos un tiempo en esta tierra. Y muchas veces puede ocurrir que un hijo fallezca, un familiar fallezca. Y muchas veces nosotros, aún siendo creyentes, con tal de aliviar el sufrimiento del otro, del angustiado y del afligido, ocupamos frases que no porque suenen bonitas son bíblicas. No quiero entrar en grandes ejemplos ni generar controversia, pero la palabra de Dios es clara.
Y cada palabra que salga de nuestra boca siendo creyente debe ser conforme a esta. Los amigos de Job nos dan un ejemplo de lo que no debemos hacer. Muchas veces podemos intentar y dar explicaciones por todos lados, pero no, esas explicaciones siempre estarán alineadas conforme a la palabra del Señor. Eso también es importante de comprender. Cuando nosotros vemos que mientras los amigos de Job hablaban incorrectamente de Dios, algo pasaba en la vida de Job, porque Job era el que estaba sufriendo, y él estaba teniendo paralelamente una lucha interna muy real. Podemos ver en los 42 capítulos que él no maldice a Dios, a pesar de que incluso su esposa se lo sugirió o le dice: ¿por qué no lo maldices? Y ya muere frente al sufrimiento que estaban experimentando. Job no maldice a Dios, tampoco abandona su fe, pero sí Job expresa profundas emociones humanas propias a lo que estaba ocurriendo. Emociones como la frustración, emociones como el dolor, emociones como la confusión, la incertidumbre, emociones como la angustia. Hay momentos donde incluso Job, y así nos relata su libro, desea no haber nacido. Siente que su vida carece de sentido, siente que no debiese haber pasado eso. Y de hecho hay un ejemplo que dice: ¿por qué me pasa esto si soy íntegro? ¿Ya? Recuerde siempre la característica del libro de Job, siempre utiliza muchas preguntas retóricas, ¿ya? Utiliza también el lenguaje figurado. El libro de Job se caracteriza por tener muchas preguntas en medio de esto, ¿ya? Y es propio a la historia que Job experimentó. Job, nosotros podemos ver que él no era un superhombre, ¿ya? Pero sí vemos un creyente fiel que sí sufre, un creyente que sí duda, un creyente que clama al Señor y un creyente que se hace preguntas, un creyente que está confuso, un hombre que cree en el Señor y que creyó hasta el último tiempo, pero aún así se pregunta: ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Pero hay otro punto que también debemos tocar, es que todo lo que él experimentó en sus emociones propias del humano, que el mismo Jesús experimentó en Getsemaní, Job no se escapa y no queda ajeno a aquello. Ya hablaba su carnalidad en esos momentos de angustia, en esos momentos de dolor, pero en todo momento él lo hace delante de Dios. En ningún momento lo hizo alejado de él o apartado de sus caminos. Siempre estuvo y confió en el Dios que creyó y que decidió seguir. Y aquí también tenemos otro principio importante del libro. La fe no se mide por no sentir dolor, sino, y escuchen bien esto, hermano, sino por no abandonar a Dios en medio del dolor. Job no entiende. Job no sabe lo que está ocurriendo, pero él sigue buscando a Dios. Job no tiene respuestas hasta el momento de lo que íbamos hablando, pero no renuncia a la fe que él tiene por Dios. Él nunca escapó de Dios, él siempre estuvo ahí. Por eso le digo, la fe no se mide por no sentir dolor, sino porque en medio de ese dolor nosotros no abandonamos al Dios que nosotros hemos creído. Nosotros podemos ver a lo largo del libro de Job frases que muestran su dolor humano, su dolor carnal, pero a la vez también vemos frases, que hay muchas frases que hoy se recuerdan y se reconocen de Job. Hay muchas frases que también muestran la esperanza eterna que él tiene en Dios. Por ejemplo, en Job, en el capítulo 19, hay una de estas frases, capítulo 19, versículo 25. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive, y un día por fin
estará sobre la tierra. Aquí hay impresión. Esto es impresionante, hermano. ¿Por qué? Porque Job fue mucho antes que Jesús. Recuerde, 2000 años antes de Cristo. Y él proclamaba: sé que mi Redentor vive y que un día por fin estará sobre la tierra. Y después dice: y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Y hermanos, aquí está hablando de la venida de Jesús. Y esto es sorprendente. ¿Por qué? Porque podemos ver una confesión adelantada de lo que ocurriría cuando Jesús vino a esta tierra. Una convicción que atravesó toda la oscuridad que Job estaba experimentando. Esto se da en un contexto en el que Job estaba dando una respuesta a Bildad frente a lo que ya le comentaba. Y aquí, hermanos, nosotros tenemos que detenernos como congregación, como iglesia. Porque le digo, aquí está en el 6º discurso de Job, respuesta a Bildad. El libro de Job nos enseña cómo nosotros no debemos responder ante el dolor ajeno. Los amigos de Job son un ejemplo de lo que pasa cuando nosotros hablamos antes de escuchar, cuando nosotros juzgamos muchas veces sin saber lo que ocurre, cuando nosotros damos respuestas rápidas a problemas que son profundos, como lo que estaba ocurriendo en Job. Y para los hermanos que hoy nos están escuchando, hoy quizás usted, querido hermano, querida hermana, está acompañando a alguien en una crisis, está acompañando a alguien en un proceso, o incluso usted mismo puede estar experimentando un proceso que no entiende, que no comprende. Yo le quiero recordar esta enseñanza. Dios está presente, incluso cuando todo parece incomprensible a nuestra mente limitada, a nuestra sabiduría limitada. Muchas veces, hermanos, nosotros queremos dar explicaciones bíblicas o explicaciones que tengan coherencia, pero muchas veces ellas carecen de palabra de Dios, muchas veces ellas no están en este libro. Y ante eso, la mejor solución y la mejor compañía que uno puede dar es la oración, es la compañía, es el silencio. Eso es más bíblico que millones de explicaciones que carecen de palabra de Dios. Amén. Y ya para ir avanzando, se nos está acercando la hora. Después de largos capítulos, muchos capítulos, le digo yo, el grueso del libro de Job se centra en argumentos, conversaciones, defensas. Eso, después de todo aquello, donde Job expresa su dolor, sus amigos intentan explicar lo que le estaba ocurriendo, ocurre algo maravilloso. En el capítulo número 38, el Señor aparece. Dios aparece. En Job, capítulo 38, versículo 1 dice: entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. Y aquí ya el Señor no anda con rodeos, no aparece desde un templo, desde una visión tranquila, aparece desde un torbellino. O sea, desde ya mostrando su majestad, su poder, su autoridad. Pero le dice: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Eso dice Dios a Job. El Señor desafía a Job en el capítulo 38. Lo primero que nosotros debemos notar es esto. En el versículo 1 y 2, Dios no explica el sufrimiento a Job. No explica lo que le pasó. No, es que ¿sabes qué? Vino Satanás y me dijo que tú... Él no le da razones.
Lo leemos en los versículos 1 y 2. No le muestra el diálogo que tuvo con Satanás. ¿Por qué? Porque el propósito de este libro no es explicar el por qué ocurrieron las cosas. El propósito es revelar quién es Dios. Lo hemos visto ya a través de los otros capítulos, pero desde el versículo 8, Dios utiliza una técnica, una táctica implacable para poder dar a conocer quién es Él. La respuesta a la confusión de Job no fue una explicación, fue una revelación de quién es Él. ¿Y por qué les digo esto? Porque del versículo 4, Dios no explica el sufrimiento, Dios le muestra la soberanía a Job. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos? ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites? ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana o has causado que el amanecer se levante por el oriente? ¿Has explorado las fuentes donde nacen los mares? ¿De dónde viene la luz y a dónde va la oscuridad? ¿Puedes llevar a cada una a su hogar? ¿Has visitado los depósitos de la nieve o has visto dónde se guarda el granizo? ¿Quién creó un canal para los torrentes de lluvia? ¿Quién envía la lluvia para saciar la tierra seca y hace que brote la hierba tierna? Capítulo 39, y me estoy saltando. ¿Sabes cuándo dan a luz las cabras salvajes? ¿Sabes cuántos meses llevan las crías en sus vientres? ¿Puedes acechar la presa para la leona y saciar el hambre de los cachorros cuando están tendidos en sus guaridas o se agazapan en los matorrales? Hermanos, miles de preguntas. No vamos a decir miles. Muchas preguntas Dios hace a Job. ¿Y por qué? ¿Por qué le hace tantas preguntas? Porque Dios muestra su soberanía en estos capítulos. Lo hace con una serie de preguntas retóricas que dejan claro que Job no puede comprender el universo completo. Tiene una perspectiva limitada de las cosas. Y de hecho en el versículo número 4 dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? En otra palabra, lo que le estaba diciendo Job: tú ves una parte del cuadro, pero yo veo todo el cuadro. Como les decía la otra vez, tú ves una página del libro, pero yo veo el libro completo. Eso es lo que estaba queriendo decir Dios a Job. Al avanzar en los capítulos vemos cómo Dios menciona la naturaleza, las estrellas, los animales, los mares, la luz, la oscuridad, todo eso para demostrar que Él gobierna cada cosa de este mundo. Lo que Dios le estaba diciendo a Job es: Job, si tú no puedes comprender cómo funciona lo que ves en la creación, ¿cómo vas a comprender aquello que no ves? Es decir, demostrando la sabiduría limitada y la soberanía ilimitada del Señor en nosotros. Dios habla de muchos aspectos. Habla del movimiento de las constelaciones, de la nieve, de la lluvia, de los animales salvajes, de las criaturas impotentes. Habla incluso del Leviatán, del Bahamón. Yo me acordaba de eso por un estudio que tuve en un ramo de universidad. Pero con todo eso Dios está mostrando algo. Su gobierno es perfecto. Su gobierno es infinito, es inmensamente sabio, es imposible de nosotros entenderlo frente a nuestra limitada lógica. Si se fijan, Dios no le dijo a Job: estoy probando tu fe. Tampoco le dijo: Satanás me pidió permiso y yo se lo concedí. Lo que Dios le dijo a Job es: mi sabiduría es infinita, mi control es absoluto y tú puedes confiar en mí aún sin entender. Eso le dijo a través de diferentes preguntas retóricas. Y en el versículo 40, en el capítulo 40, después de haberle hecho bastantes preguntas retóricas, Dios le dice: ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso?
Tú criticas a Dios, pero ¿tienes la respuesta a todas estas preguntas? Y después vamos a ver lo que le responde Job. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que la intervención de Dios en ningún momento es para humillar a Job y para decir lo limitado que es él, sino para dar a conocer lo que él es. ¿Por qué? Porque Job estaba empezando a exigir respuestas. Estaba empezando a decir y a cuestionarse por qué Dios había permitido todo lo que él vivió sin merecerlo. ¿Por qué? ¿Por qué había ocurrido? Y Dios le responde mostrándole que él era pequeño, que él era humano, que era limitado. Pero él no es nada de eso. Como dijo un pastor en una ocasión, Dios no le dio a Job lo que quería, sino lo que necesitaba. ¿Y qué era esto? Una visión mayor de Dios mismo. Y cuando la visión de Dios en nuestra vida se hace más grande, y aquí los hermanos que estudian, los hermanos que han conocido más al Señor me podrán confirmar aquello, pero cuando nuestra visión de Dios se hace más grande, nuestra angustia empieza a perder peso. ¿Por qué? Porque Job no necesitaba una información. Lo que Job necesitaba era entender quién es Dios. No necesitaba el por qué, necesitaba el para qué. Para que el Señor fuera enaltecido, exaltado por medio de él. Y nosotros aquí llegamos al punto doctrinal más importante del libro. Se lo mencionaba desde un inicio, pero el libro de Job no trata principalmente del sufrimiento del justo. No trata particularmente de aquello, a pesar de que lo describe, y vemos cómo así ocurre. El tema principal, como ya lo mencioné, es la soberanía de Dios. Hermanos, Dios es soberano. Soberano sobre el bien, soberano incluso sobre aquello que a nosotros nos cuesta aceptar. Dios no improvisa las cosas. Dios no pierde el control de las cosas. Su voluntad es perfecta, aun cuando nosotros la veamos incompleta, aun cuando nosotros no comprendemos esa perfección. Así es. Y es importante aclararlo, hermano, porque muchas veces hay creyentes que cuando leen Job buscan una explicación al dolor de Job. ¿Por qué lo hizo Job? Pero yo no sé si los hermanos se quedan hasta el capítulo 19 y después dejan de leerlo el resto que queda. Porque vemos a través de todo el libro en su plenitud lo que Dios estaba y quería hacer con Job en medio de aquello. Dios no está obligado a explicar sus caminos, no está obligado a explicar el propósito y el plan que tiene en nosotros. Nosotros estamos obligados a confiar en Él, no a entenderlo todo. Estamos llamados a decir: heme aquí, Señor. Job aprendió que Dios es Dios aunque la vida se oscurezca, aunque falten respuestas, aunque el dolor sea profundo. Y esa es la enseñanza más poderosa de la vida de Job. Hay un momento clave después de que Dios habla. Vemos que en el capítulo 4 dice: ¿aún dudas del Dios Todopoderoso? ¿Tienes la respuesta a todas estas preguntas que te hice a través de los diferentes capítulos? Job, en el capítulo 42, responde al Señor y le dice: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Y hablaba las cosas sobre las que no sabía nada. Y el versículo 5 dice: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. De oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Señor, antes te conocía por información, pero hoy tú me has revelado quién tú eres.
El versículo 6. Me siento en polvo y ceniza, en señal de arrepentimiento. Cuando Job ve a Dios tal como es, ya no necesita que Dios le explique lo que él hizo en su vida. ¿Por qué? Porque su visión que él tenía de Dios cambió. El versículo 3 dice: por tanto yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Job reconoce que había intentado explicar lo inexplicable, había intentado comprender lo infinito desde su mente finita, pero al ver a Dios tal como es, entiende que el lugar del creyente no es exigir, que eso es lo que estaba haciendo Job, no es exigir, sino confiar. Se cambia el verbo, se cambia la acción que debía realizar Job. Y esta, hermano, es la enseñanza central. Ver a Dios correctamente nos posicionará a nosotros también correctamente. Job no se arrepiente de sus pecados cometidos, porque él no hizo nada para merecer esa prueba. Él se arrepiente de haber tratado de medir a Dios con sus parámetros humanos. Él reconoce que habló desde la ignorancia, desde el dolor, desde la angustia, pero eso le permitió conocer a Dios profundamente. De oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Esto significa que él vio literalmente a Dios, pero no vio su carácter, no vio su poder, no vio su soberanía, no vio su sabiduría hasta ese momento. Hermano, y aquí lo que a mí más me impacta después de esta revelación es que después Job no pide explicaciones, no exige justicia, no reclama su restauración y dice: bueno, ya aprendí, ahora devuélveme todo. Él simplemente se somete con humildad. Me retracto de todo lo que dije. Me sentaré en cenizas y en polvo, en señal de arrepentimiento. La verdadera transformación espiritual la vemos cuando no se soluciona el problema, porque aquí todavía Job estaba destruido, sino cuando él cambia de perspectiva respecto de quién era Dios. ¿Por qué? Porque Job dejó de estar confundido y ahora entiende quién es Dios, quién lo gobierna, cómo es la sabiduría de Él y cómo es la sabiduría de Dios. Y aquí está la verdadera adoración, hermano. Muchas veces debemos rendirnos delante de Dios, incluso sin tener todas las respuestas. Ya vamos terminando, pero hay algo que también debemos entender, y es que después de ver a Job con todo, con nada, Job vuelve a ser restaurado. Job es restaurado. El texto dice que Dios le dio el doble de lo que tenía antes. Pero hay que explicar bien esto, porque muchas veces nosotros entendemos o creemos que la restauración después de la prueba siempre será material. Pero en este caso, la restauración de Dios en la vida de Job no es una fórmula que garantizó que todo el cristiano, que toda persona que sufre va a recibir después el doble, sino que la restauración de Job fue un acto espiritual. ¿Por qué? Porque Job recibió una visión correcta de Dios, recibió madurez espiritual, recibió una paz interior, recibió una restauración emocional, recibió reconciliación con sus amigos, recibió la presencia de Dios en medio del dolor. Los bienes materiales fueron un símbolo externo, pero la verdadera restauración que tuvo Job ocurrió en su corazón. Y eso es lo importante. Aun cuando Dios le dio más hijos, le dio animales, le dio una larga vida, eso no elimina el dolor que Job vivió. ¿Por qué? Porque la restauración de Dios no necesariamente borrará nuestro pasado, pero sí demuestra que Dios no abandona a sus hijos. Y usted, hermano, no está exento de aquello, porque el mismo Dios de Job es el mismo Dios de usted, de mí, el mismo Dios de hace 2000 años, es el mismo Dios de después de 2000 años después de Cristo. Si nosotros pudiésemos resumir el propósito de este libro en una frase, sería: Dios es absolutamente soberano,
y el creyente puede confiar en Él aunque no entienda. Dios está gobernando, Dios está haciendo su voluntad y su obra en todo momento. Y eso nos confronta, hermanos. Eso nos confronta porque nosotros queremos respuesta, queremos comprender, queremos explicaciones. Pero Job nos enseña que su fe madura no depende de la información que pueda recibir, sino de poder comprender quién es Dios y qué hace Él por medio de nosotros. Ahora, ¿qué significa el libro de Job para nosotros hoy? ¿Qué quiere Dios enseñar a la iglesia del siglo XXI por medio de esta historia tan antigua, por medio de este personaje patriarcal? Primero, Dios es soberano y su gobierno es perfecto. Segundo, ¿cómo puede un creyente hoy en su vida cotidiana aplicar esta enseñanza? Primero, recuerde quién es Dios, no quiénes somos nosotros. Él es el sabio, Él es el eterno, Él es el perfecto. Nosotros solo somos limitados. Segundo, aceptar que la fe no siempre tiene respuestas. A veces la fe no siempre va a entender, pero lo importante es que permanezca en el cimiento que es Dios. Y ahí está la respuesta a lo que leíamos al inicio. Tercero, aferrémonos a la palabra. Job no lo tenía. Job no tenía escritura, no tuvo profetas, no tuvo iglesia. Nosotros sí. De hecho, podríamos decir que incluso estamos más equipados que el mismo Job para poder vivir y someternos a la palabra de Dios, someternos a quién es Él. ¿Por qué? Porque Job, a través de la aparición que el Señor tuvo, pudo conocer su carácter. Pero nosotros, por medio de esto, conocemos el carácter de Cristo. Nada más ni nada menos que esto. Y a eso nos podemos aferrar. Antes de cerrar, primero decirle a todos los hermanos, hermanas, Dios no le ha abandonado. Hermana, el libro de Job y este hombre nos deja claro que Dios tiene el control de todas las cosas. Aunque nosotros muchas veces en medio del dolor y en medio de la angustia no veamos su dolor, nosotros podemos confiar en Dios, podemos confiar en Él, porque si hay alguien que tiene el control de todas las cosas, es Dios. Segundo, lo que nosotros podemos vivir no define quién es Dios, ¿ya? Al contrario, es Dios quien define lo que nosotros somos. Su palabra menciona en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por tanto, si usted ha sido llamado por Dios, hermano, hay una sola respuesta y una tranquilidad que usted debe poseer como creyente. Es que Dios le guardará. Dios estará con usted en todo momento, no en los momentos tristes, en los momentos angustiantes. Aun cuando todo va bien, el Señor le guardará. Amén. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es soberano. Ha sido de mucha bendición haber podido estudiar este personaje bíblico. Hermano, yo oraba al Señor y decía, espero que al terminar de estudiar y de exponer este tema, mis hermanos junto a mí podamos declarar con aún mayor conocimiento que grande y maravilloso es nuestro Dios. Damos gloria a Él, damos gloria a lo que Él es, damos gloria a Dios por su carácter, damos gloria a Él porque muchas veces nosotros queremos tener respuesta a tantas cosas, pero una sola es suficiente, y es confiar en Dios y confiar en que su propósito a nuestra vida siempre está alineado con el bien, siempre estará alineado con lo que es mejor para nosotros. Damos gracias al Señor y vamos a orar. Voy a orar al Señor pidiendo su dirección, pidiendo un poco de su sabiduría, a pesar de que nos queda claro que la nuestra es limitada, pero pidiéndole
que Él haga conforme a nosotros como Él quiera, y que en medio de ese como Él quiera, nosotros podamos ser al igual que Job, después de quizás de ser un poco testarudo y exigir respuesta, humillarse y decir: Señor, en ti confío, Señor. Me quedó, vi la hora y acorté bastante un pedacito, pero había un versículo bastante importante que Job dice, y es: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Que nos quedemos con eso, que nos quedemos, con todo, la verdad, y oremos al Señor dándole gracias. Padre Celestial, gracias, Señor amado, por tu soberanía, por el control que tienes en mi vida, al igual como lo tuviste en la vida de Job, Señor. Gracias porque en medio de la angustia y de la incertidumbre tú das calma, tú das, Señor amado, la paz que nosotros necesitamos en medio de este mundo caído, en medio de este mundo lleno de dolor y angustia. Padre, hoy te pido que tal como ha llegado este conocimiento y este aprendizaje a mi vida, pueda ser recepcionado por la vida de mis hermanos que hoy nos escuchan, que hoy nos ven. Padre, muchas veces no entendemos lo maravilloso que tú eres, Señor, pero sí queremos en esta tarde engrandecer tu nombre, glorificarte. Permítenos, Señor, que cada día de nuestra vida que nos permitas tener, podamos honrar tu nombre y darte siempre, Señor, las gracias, porque nos has llamado a este encuentro, a tu encuentro, Señor amado, glorioso de salvación. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de aprender de este libro, de aprender, Señor amado, de este personaje, para entender y saber también tu carácter, tu sabiduría y por sobre todas las cosas tu soberanía, Señor. Gracias te doy en esta noche, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Hemos llegado al final de este encuentro, pero no al final de lo que Dios quiere seguir haciendo en tu vida. Gracias por ser parte de Tiempo de Verdad. Desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo, nos reencontramos, si Dios lo permite, el próximo martes a las 20 horas. Que la paz del Señor te acompañe y que su verdad siga guiando cada uno de tus pasos. Y recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos en la Iglesia Wesleyana de Panguilemo a las 11:30 de la mañana. Usted está invitado a oír la palabra de Dios. Hasta la próxima. Dios